Un programa funcional consta de un contexto. Este contexto es la información acerca del dominio o aplicación del programa. El contexto en programación se establece a través de variables donde nosotros podemos almacenar la información. En este video veremos tres de los tipos de datos, tres de los tipos de variables, en particular numérico, texto y booleano, que nos permiten almacenar el contexto de un programa y también nos permiten controlar el flujo de un programa. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Muchas gracias por acompañarme. En Python existen muchos tipos de datos o muchos tipos de variables. Sin embargo, hay tres que son bastante útiles y bastante comunes. Es el caso de los tipos de datos numéricos, de texto y booleanos. Vamos enfocándonos primero en los tipos de datos numéricos. Estos se subdividen en dos. Tenemos los valores numéricos enteros, donde nosotros podemos almacenar información, por ejemplo, de la edad de una persona. Y tenemos los tipos de datos reales, o de punto flotante o de punto decimal, donde nosotros podemos almacenar información, por ejemplo, de la altura de una persona expresada en metros, por ejemplo 1.73. Entonces vamos a pasarnos a Spyder para definir nuestras primeras variables, platicarles un poquito de qué tenemos que tener cuidado cuando definimos estas variables y cómo poderlas modificar. Ya dentro de Spyder lo primero que tenemos que hacer es generar un proyecto. Entonces para eso nos vamos a el menú Project. De hecho, permítanme hacer un poquito más grande la ventana. Y dentro del menú Projects, la primera opción que nos aparece es Proyecto Nuevo. De ahí nosotros le hacemos clic, nos aparece la siguiente ventana preguntándonos el nombre que queremos nosotros utilizar para nuestro proyecto. En este caso estamos trabajando con un contexto de nuestras primeras variables y estamos explorando los tipos de datos. Entonces, desde aquí les recomiendo poner nombres del proyecto que estén asociados al contexto del programa. Entonces le vamos a poner datos, o mejor dicho, tipos de datos. Le damos crear. Y si nos vamos a la parte izquierda superior, ahí ya podemos ver nosotros nuestro proyecto, tipos de datos, donde podemos generar un módulo de Python para empezar a programar nuestras primeras variables. Entonces, para hacerlo, voy a presionar clic con el botón derecho, New, y me voy a la parte de Python Script, que es el término en inglés para módulo de Python. Entonces lo presiono y me va a aparecer un menú donde debo de indicar el nombre de mi módulo. Como nomás vamos a tener uno, mi recomendación es ponerle simplemente principal y podemos ver que automáticamente le va a poner la extensión .py, que es la extensión por defecto del código de Python, y a partir de aquí simplemente le doy guardar y ya, con eso ya creamos nuestro módulo donde podemos empezar a programar. Voy a regresar esto a su tamaño normal, ahí está. Ok, entonces ya nos abrió nuestro módulo principal. Tenemos arriba los comentarios que describen el tipo de texto que nosotros estamos utilizando para programar, UTF-8, que es un texto sin acentos, y también nos está diciendo que yo fui quien creé este archivo y que lo creé tal día y tal hora. Nos quedamos que esta es información descriptiva que normalmente se deja dentro de los programas. Es importante quién lo está creando cuando estás trabajando en un equipo de trabajo. Y vamos a definir nuestras primeras variables. Pero ¿en qué nos debemos de fijar al momento de definir variables? Así como yo puse ahorita un nombre de un proyecto que me parecía descriptivo en función del dominio del programa que iba a hacer, también sugiero que hagamos lo mismo para todas las variables con las que vayamos a trabajar, ¿no? Y esto es a raíz de que los programas muy fácilmente crecen de 100 líneas, 1000 líneas, muy fácil. Entonces tenemos que tener variables que sean autodescriptivas. Entonces los ejemplos que veníamos manejando nosotros anteriormente era la edad y era la altura. Pues vamos a iniciar definiendo una variable llamada edad. Lo único que tengo que hacer para definir una variable dentro de Python es asignarle un valor.
Entonces, en este caso, escribo el término, el identificador, que me va a permitir hacer referencia posteriormente a ese valor que yo voy a almacenar. Recuerden, estas variables fungen como si fueran cajas, y dentro de mi caja edad, yo voy a almacenar potencialmente la edad de alguna persona, que alguien podría tener 25 años. Entonces, a partir de aquí, yo ya estoy creando una variable, le estoy asignando un valor y además le estoy asignando un tipo de datos. En Python, el tipo de dato de la variable se asigna en función del valor intrínseco que le estamos asignando. Entonces, en este caso, yo le estoy asignando un valor entero, automáticamente mi variable pasa a ser de tipo entero. Es una de las características de Python. Python se considera un lenguaje atipado y a eso se refiere. El tipo de las variables puede cambiar dinámicamente y está en función del valor que se le asigna. Entonces aquí yo tengo ya el tipo de dato entero en mi variable edad y voy a proceder a ejecutarla para empezar a familiarizarnos un poquito también con la interfaz de desarrollo Spider. Lo ejecuto con el botón play que está del lado izquierdo, en la parte superior. Y aquí ya se ejecutó mi programa. Yo puedo ver el run file que me está ejecutando Spider para cargar mi programa dentro de memoria. Y aparte puedo ver también que se alteró el explorador de variables que está en la parte superior. Entonces, en el explorador de variables puedo ver que ya tengo una variable dada de alta que es edad, que es de tipo entero, que ocupa un byte. Es un término técnico que más adelante podríamos ahondar en él. Y posteriormente el valor que tengo asignado a esta variable. Entonces, esta es otra de las ventajas que tenemos con Spider y con diversas interfaces de desarrollo, que nos permite ver cuáles son las variables que están estableciendo el contexto de nuestro programa. Y aquí vamos a explorar diferentes características de nuestras variables. Ahora voy a definir otra variable que se llame edad, pero en este caso la voy a definir con E mayúscula y le voy a asignar un valor de 40. Y vuelvo a ejecutar mi programa con play. Ahí está. Nuevamente me lo ejecuta dentro de la consola. Y veo que cambió el listado de variables. Ahora tengo edad y tengo edad como variable. Y esto podría confundirnos un poco, ¿no? Oye, teníamos una variable ya llamada edad y ahora cada una de ellas tiene un valor de 25 y ahora tiene la otra un valor de 40. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el simple hecho de que yo haya puesto una variable con mayúscula al inicio, eso le está indicando a Python que es completamente otra variable. Yo inclusive podría definir una variable llamada igual edad, pero ahora con la D mayúscula y le asigno otro valor. Nuevamente ejecuto mi programa y aquí puedo ver que edad con D mayúscula aparece como una nueva variable con un nuevo valor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque si nosotros escribimos una variable con todas minúsculas o con todas mayúsculas, en el momento que nosotros la definimos, en ese momento así la debemos de utilizar siempre porque de otra manera para Python significa que es otra variable completamente. Ok, entonces, ahora, yo puedo ver aquí que mi variable que yo definí con un valor de edad 25, yo estoy viendo aquí el tipo de datos con el que está trabajando, ¿no? Es un tipo de dato entero. Sin embargo, le voy a asignar un tipo de dato de tipo flotante, decimal, ¿no? Que también vamos a ver ahorita más adelante. Obviamente esta es una edad un poco rara, simplemente estoy haciéndolo para marcar un punto. 25.4 lo estamos cambiando de 25 que teníamos, que era un valor entero. Inclusive aquí yo en mi explorador de variables puedo ver que efectivamente tiene 25 y si ejecuto nuevamente mi programa, ahora puedo ver que ya tiene 25.4, puesto que es el valor que estoy almacenando dentro de esta variable. Sin embargo, el tipo cambió. Ya no es un tipo entero, ahora es un tipo float. Entonces, aquí dinámicamente Python, en función del valor que yo le asigné, me cambió el tipo de dato. Esto en otros lenguajes de programación no es así. En otros lenguajes de programación yo indico explícitamente cuál es el tipo de dato de mi variable. Y de ahí en adelante solo puedo almacenar variables valores de ese tipo. Entonces acá pasa algo muy diferente. Acá conforme una variable vaya teniendo varios valores, esos valores podrían cambiar el tipo de mi variable. De hecho, voy a agregar una nueva línea de código a mi programa. Esta nueva línea va a hacer el cambio de 25.4 a 25.
Entonces aquí en una primera línea estoy ejecutando la asignación del valor 25.4 de edad, y en la segunda línea estoy asignándole el valor de 25 de edad. Recuerden, los programas se ejecutan de arriba hacia abajo. Entonces este programa consta de dos líneas. En la primera le pongo 25.4 y en la segunda le dejo 25. Entonces si ejecuto, al final de mi programa, el valor que debe de tener edad es de 25 y deberá ser un tipo de dato entero. Entonces aquí nuevamente ejecuto mi programa y efectivamente cuando veo el valor que tiene edad es de 25 y es de tipo entero. Entonces hay que tener solo un poco de cuidado con eso. Siempre hay que ser consistentes en el tipo de dato que le asignamos a una variable. Ahora vamos pasando a definir un ejemplo adicional. Entonces teníamos nuestra edad, le vamos a poner 25 y ahora vamos a trabajar con altura. Entonces nuestra altura le habíamos puesto 1.73 si mal no recuerdo. Entonces aquí tenemos dos variables, una va a ser de tipo entero y otra va a ser de tipo altura. Entonces yo aquí ejecuto y puedo ver que altura me aparece directamente dentro de mi explorador de variables. Y es de tipo float y es de 1.73. Entonces esto está perfectamente bien. Son los dos tipos de datos con los que yo estoy trabajando. Los dos son tipos numéricos, tanto entero como flotante. Y ya con este tipo de variables yo podría alterar su valor o, en dado caso, si yo quiero acceder al valor, lo único que tengo que hacer es llamarlo. ¿Cómo lo llamo? Simplemente haciendo referencia al identificador con el que estoy trabajando. Entonces en este caso, si yo quiero imprimir la edad, simplemente digo edad, independientemente de cuál sea la edad que esté o el valor que esté asignado a esa edad. Y también puedo imprimir la altura. Y con esto estoy accediendo al valor de 1.73 porque ese es el último valor que tiene asignado. Sin embargo, el hecho de que yo ponga el identificador aquí me permite hacer referencia a ese dato independientemente de cuál sea el dato con el que estoy trabajando. Para imprimir los valores lo voy a hacer utilizando el comando print. El comando print me permite imprimir en pantalla. Es un comando, entonces requiere un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Y lo que lleva en la parte intermedia se le conoce como parámetros. En este caso, los objetos que yo quiero imprimir, que son dos variables, una de tipo entero y una de tipo flotante. Entonces lo ejecuto y ahora esto sí implica una salida de mi programa. Anteriormente lo ejecutaba y lo único que veía era que cambiaba el contexto. Sin embargo, no estaba cambiando o no estaba imprimiendo absolutamente nada dentro de mi consola porque no lo estaba haciendo. Sin embargo, ahora sí estoy imprimiendo un valor. Entonces cuando ejecute con run, ahora sí puedo ver como parte de mi salida del programa los valores a los cuales estoy accediendo de edad y los valores también de altura. Otra forma que yo puedo identificar los tipos de datos con los que estoy trabajando es a través de la función type. La función type significa tipo y me permite de una forma programática, utilizando programación, verificar o saber cuál es el tipo de una variable. Esto en Python es importante puesto que los tipos de datos son dinámicos, ¿no? Y en algunos casos se podría ocasionar algunos errores si el tipo de datos es entero o si es flotante debería ser entero. Entonces tenemos que estar constantemente verificando. Entonces si yo quiero verificar el tipo de datos de una variable, lo puedo hacer programáticamente y de hecho lo voy a imprimir. Mando llamar el comando type o función type y como toda función requiere de un paréntesis de apertura y de cierre y requiere de un parámetro. En este caso la función type requiere el parámetro de la variable que yo quiero verificar su tipo, que será edad, y pongo una comita para meter el siguiente dato a imprimir, que también será el tipo de altura. Ejecuto nuevamente mi programa y ahora puedo ver algo muy diferente. Puedo ver el primer valor que estoy imprimiendo aquí, la edad, después puedo ver la altura, pero en la siguiente línea, que es esta que estoy ejecutando justo aquí, me está indicando que el tipo de datos de edad es de la clase integer o entero. Y el tipo de datos de altura es de la clase float o tipo real o tipo punto flotante o tipo decimal. Entonces, con eso nosotros ya podemos crear nuestras variables, asignarles un tipo, asignarles un valor y acceder a cada una de ellas. Inclusive podríamos verificar vía programación dinámicamente
cuál es el tipo asociado a cada uno de estos valores. Entonces, ahora veamos un concepto muy importante que tiene que ver con respecto a los operandos y operadores aritméticos. En este punto nosotros ya sabemos definir nuestras variables numéricas, ya sean enteras o flotantes. Sin embargo, las variables numéricas cobran de mayor relevancia cuando nosotros las combinamos dentro de una expresión matemática que nos podría servir, por ejemplo, para calcular el IVA o para calcular la suma total o el promedio de la edad de un conjunto de personas. Entonces, para eso nosotros vamos a requerir los operandos. Estos operandos son los típicos operadores aritméticos. De hecho, esto está completamente heredado de las matemáticas. Tenemos el menos, el más, la multiplicación que está definida con un asterisco, la división que está definida con una diagonal o con dos diagonales, que en este caso es una división real y una división entera. Ahorita, cuando lo veamos en el código, nosotros vamos a ver claramente qué significa esto. El residuo, que nos da el residuo de una división entera. Y la negación, que simplemente si tenemos un valor negativo, nos lo pone un valor positivo. Y finalmente el operador de exponenciación, que nos permite, por ejemplo, elevar al cuadrado un número. 5 elevado a la 2 sería 25. Entonces, estos operadores son bastante comunes. Y otra cuestión que nosotros debemos de tener mucho en cuenta es que tienen un orden de precedencia. La forma en que nosotros los incorporemos dentro de nuestras expresiones matemáticas va a afectar el resultado. Es decir, si en una operación nosotros tenemos la resta, pero también tenemos una multiplicación, la operación que se va a realizar primero es la multiplicación y posteriormente la resta o la suma. Entonces, aquí les planteo yo el orden de precedencia que tienen los diferentes operadores. Entonces, ahora vámonos cambiando a Spider para poder ver algunos ejemplos reales. Nuevamente en Spider, para nosotros poder ejemplificar el uso de los operadores, vamos a definir dos variables. Voy a meter algunos entes para que la parte que tenemos dentro de nuestro programa ya quede un poquito arriba. Y vamos a definir dos variables enteras básicas. Le vamos a poner a la A un valor de 5 y a una variable B le vamos a poner 2. Entonces, ahora vamos a imprimir los resultados de los diferentes operadores aritméticos que platicamos, ¿no? Entonces voy a poner print y ahí voy a poner el resultado de sumar 5 más 2. Podría haber puesto aquí 5 más 2, esto sería acceder a los valores. Sin embargo, en este caso, pues yo ya tengo definidas las variables, entonces directamente pongo los valores de las variables. Ahora voy a poner print y voy a poner A menos B. Después utilizo print y pongo A por B. Print A entre B y print A entre B. Note, los dos dije entre, ¿no? Este es el operador división. La diferencia es que aquí vamos a obtener un resultado con punto decimal y aquí vamos a obtener un resultado donde nada más nos va a regresar la parte entera de una división. Vamos a verlo más claramente cuando veamos el resultado una vez que ejecutemos nuestro programa. Ahora meto mis otros operadores, el operador módulo, que recuerden que va a ser me va a regresar el residuo de una división entera. En particular, ¿cómo lo debería de leer? Prácticamente yo le podría decir, ¿sabes qué? El valor de 5, dime cuál sería el residuo, el valor que sobraría de dividirlo entre 2. Entonces, esto me daría como resultado un valor de 1. Y, bueno, aquí en lugar de 5, le vamos a poner A y acá le vamos a poner B. Y el otro que nos hace falta es el operador de negación, donde vamos a negar el valor de A. Realmente es cambiar el símbolo de positivo a negativo. Y el siguiente, que es el de exponenciación, donde vamos a elevar al cuadrado el valor de A. Entonces 5 elevado a la B es 5 al cuadrado, equivalente a 25. Y finalmente vamos a meter un par de expresiones matemáticas para poder ejemplificar la parte que tiene que ver con el orden de precedencia. Entonces primero voy a sumar 5 más, estamos con las variables A más B por 5 por A. Y
posteriormente voy a ejecutar print entre paréntesis A más B por A. Y con esto vamos a ver claramente la diferencia entre los diferentes órdenes de precedencia que nosotros estamos utilizando. Los vamos ejecutando para ver el resultado y en función del resultado regresamos a ver nuestras instrucciones y ver qué diferencias estamos obteniendo de lo que nosotros podríamos esperar. Entonces aquí estoy ejecutando mi programa. Estas dos líneas que están por acá corresponden a lo que ya habíamos visto nosotros en nuestro ejemplo de edad y altura. Y ahora nos vamos a enfocar en esta parte, ¿no? Esta línea que está por acá es 5 más 2. Tenemos el valor de 7, efectivamente. Aquí está la resta de 5 menos 2. Aquí está la multiplicación. Tenemos el valor de 10. Y estas son características, ¿no? Estas nos podrían generar un poquito de duda cuando estábamos trabajando nosotros con Python. Aquí puedo ver el resultado de A, una sola diagonal, B, es 2.5, ¿no? Me regresa la división en términos reales. Me regresa la división tomando en cuenta los decimales. Y cuando yo utilizo la doble diagonal, también es una división. Sin embargo, en este caso, nos regresa nada más la parte entera. Posteriormente teníamos aquí el A residuo B, que recuerdan, ¿no? Les había platicado que es la parte de una división entera de 5 entre 2. ¿Cuánto me sobra? Me sobra 1, que es lo que obtenemos como resultado. Después tenemos el operador de negación y tenemos menos 5. Posterior a eso teníamos 5 elevado al cuadrado. Recuerden, estos dos asteriscos representan el operador de exponenciación y tenemos el resultado de 25. Y aquí tenemos dos expresiones matemáticas que se parecen mucho, sin embargo nos están dando resultados muy diferentes. Una nos da 15 y la otra nos da 35. Esto, como les comento, no viene directamente de la programación, esto ya viene heredado de las matemáticas. En la programación simplemente nos apegamos a esas reglas. Entonces déjenles platico un poquito qué está pasando. El operador de suma y el de resta tienen un orden de precedencia menor, son menos prioritarios con respecto al orden en que se deben de ejecutar con respecto a la multiplicación. Entonces, cada que tengamos nosotros una multiplicación a un lado de suma, lo primerito que vamos a hacer es B por A. En este caso, B vale 2, A vale 5. Entonces, aquí tenemos un 10 más 5, 15. Entonces, primero se realizó esta expresión y después se realizó esta, gracias o a raíz del orden de precedencia de los operadores. Entonces sí, efectivamente tenemos 15. Entonces, ¿qué está pasando en el siguiente ejemplo, no? Porque el siguiente ejemplo es diferente si se parece tanto. Aquí yo estoy forzando un cierto orden de precedencia, que eso en muchos casos es lo que nosotros queremos hacer. Y lo estoy forzando utilizando los paréntesis. Los paréntesis a mí me permiten indicar un orden de precedencia diferente. Cualquier cosa que yo ponga dentro de un paréntesis se va a ejecutar primero lo que está dentro de ese paréntesis y posteriormente se van a ejecutar el orden de precedencia de los operadores que le corresponde. Entonces, en este caso, A más B es lo primero que se ejecuta porque está dentro de un paréntesis y eso corresponde a 7. 5 más 2, 7. Y ahora lo multiplico por el valor de A, que es 5. Entonces, 7 por 5, 35, que es el resultado que estoy obteniendo aquí. Entonces, es muy importante que estemos conscientes del orden de precedencia de los operadores, puesto que obviamente esto afecta de una forma considerable nuestros programas. Entonces, con eso vamos a cerrar la parte de valores numéricos, tanto enteros como flotantes. Sin embargo, los vamos a estar utilizando a lo largo de toda esta serie para aprender a programar. Esto es algo de lo básico que nosotros debemos de conocer. Ahora pasemos al siguiente tipo de datos que es muy común, que es texto. Para almacenar información dentro de un programa de forma textual, nosotros requerimos de las variables de tipo texto, o que también son conocidas dentro de Python como variables de tipo string. Estas variables de tipo string, si nosotros las tradujéramos como literalmente al español, significaría cadena. Y esto viene a raíz de que el texto para los lenguajes de programación es una cadena de caracteres. Por ejemplo, yo tengo la variable nombre, que podría tener ahí adentro el nombre de Octavio. Y aquí yo tengo un carácter O
otro carácter C, otro carácter T, otro carácter A, otro carácter V. Entonces, para una computadora, un texto representa una cadena de caracteres y de ahí que se utilice el nombre de string. Ahora, para hacer referencia a ellos, yo lo puedo hacer a través de sus índices. Yo puedo utilizar el nombre de la variable y utilizar un carácter especial, un corchete, para decirle, ¿sabes qué? Quiero obtener el resultado del carácter 0. El carácter 0 nos va a regresar la O mayúscula de Octavio. Si yo quiero obtener el carácter 1, y eso nos va a regresar la C minúscula de Octavio. Entonces, yo puedo acceder a cada uno de estos caracteres. Ahora, ¿qué más debo de notar yo dentro de la definición de mi variable de tipo texto? Que estoy utilizando comillas. Estas comillas lo que nos está marcando a nosotros es el inicio y el final de mi texto. Y de hecho también es la forma en la que nosotros le decimos a Python que Octavio en realidad es texto y no un identificador de una variable, como en el caso de nombre. Otras cuestiones a notar es que estas comillas nosotros las podríamos definir también como comillas simples. Yo pude haber, en lugar de haber escrito Octavio con doble comilla, yo pude haber escrito con una sola comilla Octavio y cerrar con una sola comilla. Ambas notaciones son correctas. Lo que sí les recomiendo es utilizar ya sea la notación de doble comilla o la notación de comilla simple. Cualquiera de las dos es correcta. Solo hay que ser consistentes dentro de nuestros programas. Hay otras funcionalidades que nosotros podemos ver dentro del texto y una de ellas es la concatenación. Concatenar es sumar dos textos. Yo podría tener, por ejemplo, mi nombre, Octavio, y mi apellido, Gutiérrez. Y posteriormente, dentro de un programa, hacer la suma. Nombre más apellido. Entonces, esto daría mi nombre completo, Octavio Gutiérrez. Entonces, al igual que nosotros tenemos definido el operador de suma para los valores numéricos, también tenemos definido el operador de suma o concatenación, que es como nos referimos en el caso del texto, para el texto. Entonces, además de estas funcionalidades, nosotros también tenemos algunas otras funciones que son muy útiles. Tal es el caso de length, que viene de length, que significa longitud en inglés. Entonces, esta función de length, yo simplemente le puedo decir nombre, dame la longitud de nombre. Y en este caso, el nombre que tengo aquí es Octavio, que está compuesto de 7 caracteres. Entonces me regresaría el valor de 7. Esta función es muy útil cuando nosotros estamos haciendo procesamiento de texto y hoy en día con la gran cantidad de datos que están almacenados es muy común hacer procesamiento de texto automatizado y por tanto muy común utilizar nuestra función de length. Otras funciones que son también útiles en este caso son las funciones de conversión. Nosotros tenemos funciones de conversión de str, de int, de float, que son los tipos de datos que hemos visto hasta este momento. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer la str? La str recibe como parámetro de entrada potencialmente ya sea un entero o un flotante. Entonces, si yo ejecuto la str a un valor de, por ejemplo, 3, str3, lo que yo voy a obtener como resultado es un 3, pero string. Esto pareciera poco relevante, pero no lo es. Porque si nosotros queremos hacer operaciones con ese 3, es muy diferente hacer operaciones con un 3 en formato string o un 3 en formato entero. Por ejemplo, la suma de 3 más 3 nos da como resultado 6. Sin embargo, la suma de 3 más 3, pero en formato string, esto en realidad no es una suma, esto es una concatenación. Entonces, nos da como resultado 33. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque el tipo de datos subyacente de los valores con los que estemos trabajando obviamente afecta el valor, ¿no? Aquí de un valor de 6, pues
si no hacemos el tratamiento adecuado de los datos, pues pudimos haber obtenido el valor de 33. Entonces, para eso nos sirven estas funciones de conversión. Esta str nos va a convertir cualquier tipo de dato a str. Este int nos va a convertir cualquier tipo de dato a entero. Y este float nos va a convertir cualquier tipo de dato a float, siempre y cuando se pueda. Entonces, pues estas son algunas de las funcionalidades básicas con las que nosotros podemos trabajar con el texto. Pues aquí las vimos expresadas de una forma bastante informal. Ahora vamos a Spyder para probar con algunos ejercicios. Vamos trabajando con un ejemplo de variables de tipo texto y cómo nosotros las podemos manipular dentro de Spyder. Para eso, ya estamos aquí nuevamente en nuestro programa que estamos manejando. Simplemente creo que ya en este punto vamos a borrar un poquito lo que hemos escrito. Ahí está ya. O mejor, en lugar de borrarlo, lo vamos a comentar. Y aprovecho para introducir estos comandos. Esta triple comilla, así como la veíamos acá arriba, es para hacer un comentario de múltiples líneas. Entonces, con este comentario yo puedo decir, ¿sabes qué? Por este momento no tomes en cuenta este código. A lo mejor ahí lo quiero, posteriormente lo voy a editar, lo voy a incorporar dentro del programa. Sin embargo, en ese momento no lo quiero ejecutar y lo quiero comentar. Quiero que siga ahí, pero quiero que al momento de que el intérprete de Python lo ejecute, simplemente lo ignore, lo tome en cuenta como un comentario. En este caso es para simplemente guardar un poco de código, pero nosotros bien pudimos haberlo utilizado para poner algún comentario descriptivo. A partir de aquí nosotros vamos a hacer ejemplos del manejo de strings dentro de Python. Y eso queda como parte de la documentación de nuestro programa, ¿no? Entonces en este caso lo utilizamos simplemente para guardar. Y de hecho si ejecuto mi código, ahora ya no realiza ninguna de las operaciones, ¿no? Porque está comentado el código y ya no es necesario que nosotros lo veamos. Existe este comentario de múltiples líneas que se generaliza con 3 comillas dobles al inicio y se cierra, se tiene que cerrar con 3 comillas al final. Y existe también el comentario de una sola línea que es con el gatito, ponemos el gatito y a partir de ahí nosotros podemos poner cualquier comentario que nosotros deseemos. Entonces, esto lo vamos a estar utilizando constantemente y ahorita se entró la oportunidad de explicarlo. Entonces, ahora sí, ya está comentado nuestro código y nada más nos vamos a enfocar en la parte que tiene que ver con el manejo de texto. Entonces, yo voy a definir 2 variables de tipo texto. Le voy a poner nombre y en mi caso, vamos a poner Octavio. Y posteriormente vamos a poner la variable apellido, vamos a poner Gutiérrez, ahí está. Y ejecuto mi programa para ver que efectivamente lo está cargando. Aquí puedo ver yo la variable apellido de tipo str, tipo string, con valor Gutiérrez. Y en la parte de abajo puedo ver nombre de tipo str con el valor de Octavio. Noten que aquí se está conservando por el contexto las variables que yo ya había definido con antelación. Esta parte, si yo quisiera hacer algún tipo de vaciado, ¿no? Como arrancar desde cero dentro de mi programa, que en algunos casos eso se desea, yo lo puedo hacer a través del menú Consoles. De hecho, permítanme, voy a hacer un zoom para poderlos ver todo un poquito más grande. Ahí está. Lo puedo hacer a través del menú Consoles y dentro de la opción Restart Kernel. Lo que me va a hacer eso es simplemente todo el contexto que estaba manteniendo mi intérprete de Python, pues en este momento lo voy a borrar y voy a arrancar desde cero. Entonces presiono Restart Kernel, me pregunta, ¿estás seguro de que deseas reiniciarlo? Le digo que sí. A partir de ahí tarda un pequeño momento, voy a aprovecharlo para hacer otra vez de tamaño normal. Inclusive aquí nos está diciendo, se está reiniciando el kernel y ahora ya no tengo ninguna variable dada de alta. Ya se borraron todas las variables enteras e inclusive las variables de nombre y apellido con las que había trabajado y me reinicia nuevamente la consola. Si yo ejecuto mi programa, nada más tendría las 2 variables que justo acabo de definir. Entonces eso es algo que podrían ustedes utilizar conforme vayan avanzando dentro de estas sesiones. Entonces vamos a hacer una concatenación. Vamos a hacer la concatenación y además imprimirla. O podríamos definir una variable que se llamara nombre completo y expresarla a través de nombre y apellido, como una concatenación.
Pero, ¿qué pasa si hago esto? Esto probablemente no me va a dar el resultado limpio que yo quiero. Lo voy a ver, de hecho. Le voy a poner nombre completo. Y veo qué pasa. Lo corro. Lo que estoy obteniendo como resultado es, sí, efectivamente Octavio Gutiérrez, pero pegado, sin un espacio. Y nosotros no escribimos así, ¿no? Nosotros escribimos un espacio. Entonces, concatenar las variables no es suficiente en este caso. Yo también le debo de concatenar un espacio. Ahí está, ya. Lo pongo con las dos comillas, como cualquier texto, pero simplemente le pongo un espacio. Y ahora sí, cuando ejecute nombre completo, ahora sí tengo el resultado esperado. Octavio Gutiérrez. ¿Y qué cosas hay aquí un poquito diferentes? Cuando definí esta variable nombre completo, la definí y utilicé un subguión. Esto es una notación de guión que se utiliza muchísimo dentro de Spyder. Es, digamos, buenos modales para poder nosotros nombrar nuestras variables. Yo bien pude haber dejado nombre completo, sin embargo, esto es un poquito más difícil de leer para nosotros que nombre subguión completo. Y claro, no puedo definir una variable con un espacio en medio, ¿no? Entonces, es por eso que se utiliza tanto y normalmente es como muestra de buenos modales de programación que siempre debemos de tener, porque recuerden, esto de la programación es algo bastante colaborativo y debemos de tener unas ciertas reglas estándares para poder incorporarnos a un equipo de trabajo cuando estemos desarrollando ya de forma profesional. Entonces, esa es la notación que se utiliza muchísimo en Python, nombre completo y con subguión, ¿no? Entonces, ok, ahora ya tenemos cargado en memoria en nuestro contexto nombre completo. Ahora, yo quisiera saber de cuántos caracteres consta cada una de las partes con las que yo estoy conformando mi nombre. Entonces, yo puedo imprimir con print. Inclusive ya ahorita que manejo texto, ya puedo poner aquí longitud. Y ya puedo poner directamente, separado con una comita, nombre completo. Pero esto me va a imprimir meramente el nombre y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es la longitud. Recuerden que para eso tenemos nuestra función length, de longitud, precisamente. Lo ejecutamos y ahora tenemos que, tomando en cuenta todo mi nombre, tiene 17 caracteres. Nada más aquí hay que tener un poco de cuidado, porque estos 17 caracteres es tomando en cuenta el espacio, ¿no? Es algo a considerar. Ahora, vamos a trabajar con los diferentes operadores con los que tenemos dentro de texto. Les había comentado que también existía el operador de multiplicación, sin embargo, pues suena muy raro, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros a multiplicar un texto? Entonces vamos viendo el comportamiento que llega a tener, ¿no? Vamos a multiplicar, le voy a poner aquí simplemente multiplicación y vamos a multiplicar mi nombre por 3. Está bueno como cualquier otro operando. Y veamos qué pasa para ver qué nos hace la multiplicación de caracteres. Y aquí tengo multiplicación. Multipliqué mi nombre, Octavio, 3 veces. Entonces, esto realmente no tiene mucho uso, al menos no se me ocurre mucho o no lo he utilizado en la vida real realmente. Sin embargo, es interesante saber la función que llega a tener. Es un operador que sí, efectivamente está definido, ¿no? Ahora, vamos viendo las diferentes funciones que nos permitían a nosotros hacer una conversión en los diferentes tipos de datos. Habíamos comentado que teníamos un str y este str nos convertía cualquier tipo de dato, ya sea un 3 o un 3.14, a un valor string. De hecho, justo lo podemos ver. Vamos a ponerle aquí simplemente la variable 3, por poner una variable, y la variable, aquí le vamos a poner la variable decimal. Entonces, aquí directamente estoy viendo que tengo un valor de tipo entero, y aquí que tengo un valor de tipo decimal, real, y tengo dos variables, 3 y decimal. Entonces, si ejecuto, yo puedo ver que decimal es valor tipo str. Oye, pero era el 3. Ah, pero estoy utilizando mi función que me convierte cualquier cosa a string. Y en el caso de decimal pasa algo similar.
tengo 3.14 y, oye, es 3.14, es un valor de tipo real. Sí, pero lo estoy convirtiendo con mi variable string y lo puedo almacenar en una variable. Y tanto el 3 como decimal quedaron como strings. Y obviamente puedo hacer la conversión inversa. Yo podría posteriormente este 3, que ya está almacenado como string, convertirlo a un entero. Y ahora tendría una variable 3 entera. Y lo mismo puedo hacer para el caso de la variable decimal. Entonces le voy a poner aquí 3 decimal. Y lo voy a convertir con mi función float. Y lo que recibe es cualquier otro tipo de dato, en este caso decimal. Yo ya sé que tanto 3 como decimal, ambos son str, ¿no? Aquí lo estoy viendo dentro de la ejecución de mi programa. Y si vuelvo a ejecutar mis programas, esto se va a mantener, decimal y 3 se mantiene porque no estoy alterando ese valor. Sin embargo, sí lo estoy convirtiendo y lo estoy metiendo a una nueva variable llamada 3 entera, a una nueva variable llamada 3 decimal. Ejecuto mi programa, veo cómo van creciendo el número de variables con el que estoy trabajando. Y aquí está, efectivamente, 3 decimal como tipo float y 3 entera como tipo int con los valores correspondientes. Entonces, en determinado momento tenemos que saber cómo convertir de los diferentes datos dependiendo del contexto, dependiendo de lo que queramos hacer con ellos. Solo para finiquitar esta parte de las conversiones y esto, voy a poner exactamente el mismo ejemplo que pusimos anteriormente, donde pusimos 3 más 3, el resultado de esto. De hecho lo estoy ejecutando directamente en consola porque recuerden, aquí podemos ejecutar línea por línea un código. Y nuestro resultado de 3 más 3 es 6. Y si queremos nosotros concatenar 3 más 3, pero en formato string, nos va a dar el resultado de 33, que probablemente es algo que nosotros no queremos. O a lo mejor en algunas situaciones muy particulares sí es lo que se desea, ¿no? Todo depende del contexto de nuestro programa. Entonces, ahora, para finiquitar con nuestro manejo de los strings, lo que nos conviene ver ahora es cómo nosotros podemos acceder exclusivamente a cada uno de los caracteres, ¿no? Yo ya tengo mi nombre que está definido y que tiene un valor que se llama simplemente Octavio. Entonces, voy a imprimir el primer carácter. Recuerden, para imprimir un carácter le voy a poner el carácter 0. Necesito acceder o poner el nombre en particular de la variable. Y una vez que pongo la variable, puedo acceder directamente utilizando los corchetes. Si es que algún día los encuentro, permítanme un poquito, me estoy peleando con el teclado. Siguen sin aparecer. Ok, los tuve que copiar, pero al final sí se pudo, ¿no? Ahí está. Ahí está ya. Entonces, nombre con los corchetes. Y lo que va aquí es el índice. Entonces, recuerden, el primer carácter de mi nombre es O. Entonces, uno quisiera poner, ¿sabes qué? Quiero el carácter 1. Sin embargo, las computadoras empiezan a contar desde 0. Entonces, como empiezan a contar desde 0, entonces el primer carácter es el carácter en el índice 0. Y voy a imprimir también el carácter 1. Voy a poner nombre. Y ya lo voy a copiar de acá porque no encuentro cómo escribirlo con mi computadora. Y voy así a hacerlo por los siguientes caracteres. Voy a imprimir el 2, el 3, el 4, el 5. Y voy a poner 2, 3, 4, 5. Y vamos viendo qué pasa. Estoy imprimiendo los 6 caracteres. ¿Por qué 6? Porque arranco desde el 0. Los 6 primeros caracteres de mi nombre, lo ejecuto y aquí puedo ver exactamente el carácter 0 es la O, el carácter 1 es la C, el carácter 2 es la T, el carácter 3 es la A, el carácter 4 es la V, el carácter 5 es la I. Entonces, ¿qué pasa si quiero imprimir el último carácter, la última letra de mi nombre? Yo lo puedo hacer utilizando print y nombre y nuevamente los corchetes que voy a copiar y pegar. Y yo podría contar, decir, ¿sabes qué? Octavio tiene 1, 2, 3, 6, 7 caracteres, menos 1, porque arranca desde el 0. Entonces tendría que poner aquí el 6.
Sin embargo, esto comúnmente se automatiza porque a lo mejor alguien después se puede llamar Juan y ponerle 6, pues ya no tiene sentido para Juan porque son 4 caracteres. Entonces, lo que hacemos comúnmente es utilizar la función de length que nos obtiene la longitud. En este caso, ponemos el valor de nombre y después le restamos -1. ¡Ay! Eso suena ya un poco más complejo. Sí, efectivamente es un poco más complejo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dentro de nuestros corchetes tenemos la llamada a una función, la función de longitud, que nos va a regresar qué tan grande es un texto. En este caso, si yo hago, de hecho lo voy a hacer aquí dentro de la consola, si yo hago el length de nombre, que actualmente tiene mis datos, tiene el valor de 7. Sin embargo, el carácter 7 o en el índice 7 no existe. Existe hasta el 6, ¿no? Porque empieza contando desde 0. Entonces, a raíz de esto, le restamos -1. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es nombre, que en este caso es el valor de Octavio, imprime su último carácter, que es la O. Y posteriormente, yo podría cambiarle el nombre y poner en lugar de Octavio Juan. Y el mismo código que yo tengo acá, como ya lo hice de una forma genérica, que eso es parte de lo bonito de la programación, ya automáticamente me va a imprimir aquí la N. Entonces, vamos a poner aquí, solo para que quede más explícito, aunque el valor ya estaba definido arriba, pero para que quede más explícito dentro de nuestro programa, vamos a poner la variable de nombre que se llame Octavio, y mi código que tengo aquí me va a imprimir el último carácter. Ah, y de hecho vamos a aprovechar para poner nuestros comentarios, ¿no? Que recuerdan que son como los buenos modales. Aquí le vamos a poner imprime último carácter. Y también acá le podría poner imprime último carácter. Y ahora ejecuto mi programa y lo que estoy viendo aquí es la impresión del último carácter de Octavio y sin necesidad de haber modificado la siguiente línea a raíz de que lo hice muy genérico, imprimí el último carácter de Juan. Entonces, estos pequeños detalles van automatizando la forma en que nosotros programamos y obviamente nos van ahorrando un poco de trabajo. También, posteriormente, vamos nosotros a automatizar la impresión de todos los caracteres utilizando ciclos, que son algunas estructuras que nos permiten realizar acciones repetitivas que casi no cambian. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En este punto creo que hemos avanzado bastante en el conocimiento y el manejo de textos. Y todavía vamos a ver un poquito más, unas cuantas funciones adicionales con respecto al texto. Entre las funciones más utilizadas para el manejo de textos se encuentran las siguientes. Una, por ejemplo, la lower, que nos sirve para hacer todo minúsculas, la upper, que nos sirve para hacer todo mayúsculas, el index, que nos sirve para buscar un carácter o un conjunto de caracteres dentro de un string, y también tenemos el capitalize, donde solo pone como mayúscula el carácter inicial dentro de un texto. Tenemos el strep, que nos permite quitar potencialmente basura dentro de un texto. ¿Qué tipo de basura? Como diferentes caracteres que se encuentran al inicio o al final de nuestro texto. Y tenemos la función replace, que también nos va a permitir agarrar un texto y cambiar un carácter o un conjunto de caracteres por un nuevo carácter. Y también vamos a tener nosotros el manejo de subcadenas, cómo obtener un subtexto de nuestros textos. Entonces, vamos jugando un poco con estas funciones dentro de Spyder para afianzar el conocimiento. Vamos iniciando por el manejo de subtextos dentro de una cadena de caracteres. Para esto voy a definir yo mi nombre completo y completo. Octavio Gutiérrez. Aquí está. Y de forma de que los resultados anteriores no nos metan un poquito de ruido, vamos a comentarlos, ¿no? Le vamos a poner su triple comilla para finiquitar el comentario y vamos a poner una triple comilla para iniciarlo. Y ahora sí, ya inclusive todo lo pone Spyder como si fuera moradito. Ya está comentado. Pues, ¿qué tenemos aquí con nuestro nombre completo?
este nombre completo lo voy a ejecutar. Ya lo tengo yo cargado dentro de la memoria de mi programa. Escribo nombre completo simplemente para verificarlo. Ahí está ya. Y esto, de hecho, lo vamos a hacer. Creo que queda un poquito más cómodo hacerlo dentro de nuestra consola, porque vamos a estar explorando cómo se comportan cada uno de estos caracteres, ¿no? Entonces, nombre completo. ¿Qué pasa si yo nomás quiero obtener a lo mejor mi primer nombre? Ok, entonces ¿cómo le tendría que hacer? Tengo nombre completo. Recuerden que están estos caracteres especiales que yo encuentro muy difícil cómo crearlos o accederlos a través de mi teclado. Entonces simplemente lo voy a copiar. Y lo que requiero aquí para obtener una subcadena de caracteres es el carácter inicial que a mí me interesa. En este caso el carácter inicial es 0. A mí me interesa desde el primer carácter traerme una subcadena hasta que corresponda a mi primer nombre, ¿no? Entonces de aquí cuento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces utilizo la notación dos puntitos. Esto significa de 0 hasta 6. Dame el resultado. Y vamos a ver qué nos está obteniendo. Obtuvimos hasta Octavi. Nos hizo falta la O. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Conté mal o qué pasó? Pero arranca desde el 0. Entonces es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces algo está aquí como que copió al 5. Y el truco aquí está en que realmente esto es un rango. Arranca desde el 0, este lo incluye, pero este no. Aquí realmente estamos copiando nada más los primeros 6 caracteres, del 6 al 5. Suena un poco raro, ¿no? Del 6 al 5, 6 caracteres, pero recuerden, el 0 toma en cuenta como 1. Entonces, si nosotros quisiéramos realmente adquirir la primer subcadena, lo que tendríamos nosotros que hacer es meter uno adicional. Y esto va a jalar del 0 al 6 los primeros 7 caracteres. Esto es simplemente la definición que los diseñadores de Python generaron. Dijeron, el primero sí lo vamos a incluir, el segundo no lo vamos a incluir. Entonces, si ya ejecuto nuevamente mi código, perdón, era con 7, con 7, ahí tenemos ya el carácter de Octavio. Y otra cosa particular es que cuando yo voy a agarrar desde el primer número, Python nos permite obviarlo. Podemos simplemente no ponerlo, automáticamente va a asumir que es 0 y va a ser del 0 al carácter 6, porque recuerden, el séptimo no se toma en cuenta y también con eso ya lo estoy yo obteniendo. Ahora, yo quiero obtener mi apellido. Ok, entonces voy a agarrar del carácter 8 hasta el último carácter. Pero recuerden, aquí yo podría contar cuántos caracteres tengo en mi nombre. Sin embargo, no lo voy a hacer. Simplemente voy a utilizar la función de length, que ya vimos que es bastante práctica, que nos automatiza muchas funciones. Entonces, aquí voy a obtener la longitud de mi nombre completo. Vamos a hacer un poquito más grande. La longitud de mi nombre completo. Aquí está. Y Enter. Y aquí automáticamente, sin necesidad de que yo haya contado, obtuve Gutiérrez. Entonces aquí estamos viendo otra vez algo que nos automatiza nuestros programas. Ahora, al igual que nos permite Python obviar el 0, también podemos hacer exactamente lo mismo cuando estamos obteniendo subcadenas de texto. Y lo podemos nosotros realizar simplemente dejándolo así. Entonces aquí Python está diciendo, ¿sabes qué? A partir de 8 en adelante, tráete todo el texto que quede remanente y corresponde a mi apellido. Entonces, como podrán ver, jalar subcadenas de texto dentro de un texto es relativamente sencillo. Solo hay que familiarizarnos con esta notación de los dos puntitos. Ahora, vamos jugando con las diferentes funciones que justo acabamos de platicar, ¿no? Había una... vamos jugando primero con algunas que nos generen un poquito más de novedad. Por ejemplo, la de mayúsculas. Entonces yo tengo nombre completo. Y la forma en que yo puedo utilizar esta función es a través de un puntito. Yo puedo decirle
.upper, enter, y me regresa todo en mayúsculas. Anteriormente, hasta este punto, nosotros habíamos utilizado funciones, por ejemplo, length, y dentro de la función nosotros poníamos nuestros parámetros. Sin embargo, aquí es un poco diferente. Nosotros hubiéramos pensado que debíamos haber utilizado upper y dentro de upper haber escrito nombre completo, ¿no? Eso es lo que nosotros hubiéramos utilizado. Sin embargo, aquí hay una distinción que más adelante la vamos a analizar con detalle, inclusive nosotros la vamos a definir, que es la programación orientada a objetos. Aquí, en el caso de length y otros o print que estuvimos utilizando, son funciones que no están asociadas directamente a un objeto, que yo puedo imprimir cualquier tipo de objeto, independientemente de lo que sea. Sin embargo, yo no le puedo hacer upper a cualquier tipo de objeto. Upper es convertirlo a mayúsculas. Solo lo puedo hacer al tipo de texto. Entonces, como solo se puede hacer ese tipo de texto, entonces está esa función, ese método, que es el nombre que ya recibe en particular, está asociado exclusivamente a ese tipo de dato. Entonces, como nada más está asociado exclusivamente a ese tipo de dato, por eso es que en lugar de utilizar upper y entre paréntesis poner la información, utilizamos el tipo de dato .upper. Entonces es una pequeña distinción. Más adelante lo vamos a ver con mucho detalle cuando entremos a ver los temas de programación orientada a objetos que sí veremos en algunas sesiones. Entonces, aquí con nombre completo ya tenemos upper y quedamos con Octavio Gutiérrez, todo con mayúscula. Y si yo verifico el nombre de el valor que tengo en nombre completo, puedo ver que es Octavio Gutiérrez, no cambia mayúsculas, ¿no? Entonces aquí también, oye, entonces, ¿qué pasa si yo quiero efectivamente cambiar el nombre original de mi programa, de mi variable? Quiero que efectivamente el nombre completo, a partir de que nosotros le hacemos upper, a partir de ahí se vaya completamente ya todo en mayúsculas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que esta función nos está regresando un valor en mayúsculas. Pues, para que este valor en mayúsculas quede almacenado dentro de la misma variable, lo vamos a definir ahí mismo. Entonces, a nombre completo, en vez de asignarle yo explícitamente Octavio Gutiérrez en mayúsculas, todo enteramente, pues lo que voy a hacer, algo equivalente a esto, que es esto que yo tengo definido por acá. Nombre completo, .upper. Es equivalente, ¿no? Es exactamente lo mismo, entonces lo puedo yo reemplazar. Entonces, nombre completo, .upper. Ahí está. Ahora ejecuto mi línea de código. Ya no me está imprimiendo el Octavio Gutiérrez porque la función que yo estoy haciendo es de asignación. Aquí le estoy asignando el valor del texto en mayúsculas al mismo texto. Y esto va a sobreescribir el valor. Ahora, si yo obtengo el valor que tengo en nombre completo, ya lo tengo enteramente en mayúscula y cambié el valor de mi variable. Entonces esto se hace muy comúnmente si nosotros queremos modificar una variable y mandamos llamar a alguno de sus métodos. Esos métodos se tienen que asignar completamente nuevamente al identificador de nuestra variable. Y ahora, ese es un método bastante común. Yo pude haber llamado también nombre completo .lower, que es minúsculas, y me regresa Octavio Gutiérrez en minúscula. Y pasa exactamente lo mismo que nos pasó anteriormente. Esto no cambia el valor de nuestra variable. Si yo verifico el valor de nuestra variable, tendré nombre completo en mayúsculas, ¿no? Que fue el que se quedó. Y, oye, lo quiero cambiar efectivamente de aquí en adelante todo a minúsculas. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo que hice anteriormente. Tengo que asignarle a nombre completo .lower. Y a partir de aquí ya estamos haciendo la asignación del valor en minúsculas. Y si lo verifico, nombre completo, ya tengo ahí directamente Octavio Gutiérrez en minúscula. Entonces ya no vamos a estar haciendo esas asignaciones para probar los demás métodos que tenemos. Creo que en este punto ya quedó claro. Ahora vamos a explorar qué es lo que nos hacía este método que se llamaba capitalize. Y no hay mejor forma que explicarlo que viendo justo el resultado. Ahí está ya. Y tenemos que Octavio Gutiérrez
nada más la O ha sido cambiada. Es la forma en cómo funciona este método. Este método nos permite cambiar exclusivamente el primer carácter del texto con el que estemos nosotros trabajando. Ahora, habíamos visto otro método que se llamaba strip. Si yo mando llamar ese método dentro de mi variable nombre completo, no me va a hacer absolutamente nada. Aquí está, strip. Este strip, nosotros si lo tradujéramos, quedaría como quitar. Y aquí, pues yo veo que absolutamente no quito nada, ¿no? Sigo teniendo Octavio Gutiérrez. Este método está hecho para tener o para limpiar texto. Sin embargo, aquí no hay nada que limpiar. Entonces vamos a meter dentro del nombre completo, vamos a meter un poquito de ruido. Y vamos a poner 2 espacios aquí. Y le voy a poner mi nombre. Y le voy a poner 3 espacios acá, muchos espacios. Ahí está. Entonces asigno el nuevo valor, verifico que tengo el nombre completo, presiono Enter y aquí puedo ver algo. Hay un carácter que marca el inicio y hay un carácter que marca el final y veo muchos espacios aquí y veo muchos espacios acá. Son espacios que yo introduje intencionalmente para ver la funcionalidad del strip. Noten que antes no las teníamos, ¿no? Entonces, de hecho, cuando nosotros aplicamos el strip, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, strip justo hace eso, ¿no? Quita lo que sobra. Y en este caso, sobran los espacios. Entonces, si yo utilizo nombre completo, .strip, y lo ejecuto, ahora sí, ya tengo exactamente el texto que me interesa y no los espacios que están ahí metiendo un poquito de ruido, que no se va a ver bonito y que va de hecho a ocupar más espacio dentro de mi memoria o si posteriormente lo almaceno dentro del programa. Entonces esta funcionalidad de strip es de hecho bastante utilizada y otra vez pasa exactamente lo mismo, no me modifica el valor de mi variable, sino simplemente me regresa un valor modificado. Entonces nombre completo se mantiene. Si yo quisiera modificarlo tendría que ser nombre completo igual a nombre completo.strip. Entonces con eso ya repasamos algunas de las funciones más utilizadas y ya nada más nos queda la parte de index. Entonces, index y replace. Entonces vamos viendo cada una de ellas. Entonces tenemos nombre completo. Pero vamos viendo, nombre completo. Imagínense que hubo un error y por alguna razón Octavio alguien lo escribió en lugar de O con ceros. Eso puede ser un error común ahorita, sobre todo con la digitalización del texto que se está automatizando. Entonces, pues eso obviamente es un error, ¿no? Algo está mal ahí. Y yo quisiera entonces, de nombre completo, pues que esos ceros que están ahí fueran cambiados y que se reemplazaran por O, que es lo que le corresponde, ¿no? Entonces yo puedo hacer nombre completo, punto, replace, y decirle todos los caracteres que tengas escritos como 0, cámbialos a O, que es lo que corresponde. Y tengo que ponerlo con comillas porque estoy trabajando con texto. Entonces ejecuto y ahora sí ya me hizo el cambio. Entonces esto es muy útil, sobre todo para limpieza de texto. Créanme que cuando se está trabajando con grandes cantidades de información es algo que se tiene que hacer. Se dan muchos errores, ya sea humanos o por procesamiento de digitalización automatizado, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de index. ¿Qué es lo que nos realiza index? Nombre completo, punto index. Index funciona como una búsqueda. ¿Qué es lo que va a buscar? Una subcadena y nos va a regresar dónde se encuentra esa subcadena. Por decir, yo le voy a poner, por favor, dime el índice del carácter T dentro de Octavio. Y el resultado que me da es 2. Si yo realizo un conteo, este es el carácter 0 de Octavio, este es el carácter C1 de Octavio y este es el carácter 2 de Octavio. Entonces el índice lo que me hizo fue una búsqueda dentro de mi texto y me regresó exactamente donde se encontraba la primera aparición del texto que yo estaba buscando. Entonces ahora sí, ya con esto contamos con una gran herramienta, con un gran conjunto de métodos para poder nosotros hacer algún tipo de manejo con nuestro texto, poder concatenarlos, poderlos inclusive multiplicar, poder realizar búsquedas, poder reemplazar, poderlos convertir de minúsculas a mayúsculas.
Todos estos métodos son muy utilizados, espero les hayan parecido útiles. Y con esto vamos a cerrar el manejo básico de variables de datos de tipo texto y vamos a pasar ahora a variables de tipo booleanas. El último tipo de dato básico que vamos a ver dentro de esta sesión son los tipos de dato booleanos. Estos tipos de datos son en particular útiles dentro de la programación porque nos permiten tomar decisiones con respecto al control y flujo de nuestros programas. Sin embargo, en este punto nos vamos a concentrar exclusivamente en su capacidad de almacenar información. El tipo de información que puede almacenar un tipo de dato booleano es true, verdadero o falso. False. Recuerden esto de la T mayúscula y esta es una F mayúscula. Esto es muy importante dentro de Python puesto que es un lenguaje sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. Entonces, un tipo de dato booleano exclusivamente nos sirve para almacenar valores que son de características binarias. O es sí o es no. ¿Qué tipo de datos nosotros podremos almacenar aquí? Podremos almacenar, por ejemplo, si alguien es mayor de edad, solo existen dos respuestas. La respuesta es sí es mayor de edad, no es mayor de edad. Una persona ha sido vacunada, la respuesta es sí ha sido vacunada, no ha sido vacunada. Entonces, ese es el tipo de datos con los que nosotros podemos trabajar dentro de los booleanos. Ahora vamos viendo un ejemplo dentro de Spyder. Lo único que tenemos que hacer para definir un tipo de dato booleano es proveerle un identificador. Vamos a poner simplemente adulto y asignarle un valor. Si yo le asigno el valor de true, lo que estoy indicando es que esa persona es un adulto. Si yo le asigno el valor de false, lo que yo estoy indicando es que esa persona no es un adulto. Entonces, este tipo de datos son muy característicos, o este tipo de ejemplos son muy característicos para trabajar con valores binarios. De ahí en más, simplemente podría yo poner print y adulto. De hecho, voy a borrar directamente el false que está por acá. Lo voy a ejecutar. Y aquí puedo ver el valor que me está imprimiendo de true. Aquí hay que tener mucho cuidado. Este true, de repente uno pensara que es texto, que es exactamente igual a esto que tenemos por aquí. Sin embargo, no lo es. Hay que tener mucho cuidado. Si notan, ese true tiene doble comillita y si yo escribo simplemente true, me pone el true sin el comillita. Entonces es muy importante que tomemos nosotros en cuenta. Y en este punto, con eso ya podemos nosotros almacenar información binaria. Como les comentaba, este tipo de variables tienen o toman todavía mucho mayor relevancia cuando estamos controlando el flujo de nuestro programa, cuando estamos tomando decisiones dentro de nuestro programa. En este punto, para el manejo de la información, aquí la vamos a cortar y posteriormente subiré un video donde nosotros podamos manejar o alterar estos valores booleanos de forma de que nos permita hacer programas mucho más interesantes. Con esto vamos a finalizar nuestra sesión, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.